¿Alguna vez te has preguntado cómo el país más poderoso del mundo puede estar al borde del precipicio financiero? Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante que afecta directamente a tu bolsillo, aunque vivas a miles de kilómetros de Washington. Imagina que vives en el país más poderoso del planeta, un país que presume de ser el motor económico del mundo, donde todo parece funcionar, donde los rascacielos tocan el cielo y las marcas estadounidenses llegan a cada rincón del planeta. Pero detrás de esa fachada de prosperidad y estabilidad hay una realidad mucho más compleja, una historia que mezcla poder político, decisiones económicas arriesgadas y un futuro que podría cambiar para siempre la vida de millones de personas. Imagina por un momento el siguiente escenario. Vives en una nación que imprime la moneda más importante del planeta. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos, la nación que imprime la moneda más poderosa del mundo, el dólar. Una crisis en tu país, corres a refugiarte en dólares y que al mismo tiempo arrastra una deuda gigantesca que crece como un monstruo imparable. Vamos a ver cómo las decisiones de sus presidentes, las disputas en el Congreso y las tensiones políticas internas impactan directamente en la economía global. Porque lo que pasa en Washington no se queda en Washington. Afecta tu bolsillo, tu trabajo y hasta los precios que pagas cada vez que vas al supermercado. Para empezar, debemos entender que Estados Unidos no es solo un país, es un imperio económico. Representa casi una cuarta parte de la riqueza mundial medida en Producto Interno Bruto. Es decir, de cada $4 que se generan en el planeta, 1 proviene de Estados Unidos. Pero lo más impresionante es que esa supremacía no se sostiene solo en fábricas o empresas, sino en un arma mucho más poderosa, el control de la moneda mundial. El dólar no es simplemente un pedazo de papel verde, es la llave que abre o cierra los mercados, la moneda en la que se pagan la mayoría de las materias primas, desde el petróleo hasta el trigo, y el refugio al que acuden los países en tiempos de crisis. Y aquí está el gran truco. Estados Unidos puede imprimir su moneda sin que nadie lo detenga, mientras el resto del mundo necesita trabajar para conseguirla. Esa es una ventaja estratégica que ningún otro país tiene. Pero bajo esta fachada se esconde una realidad que pocos se atreven a mencionar. Estados Unidos, ese gigante económico que representa la cuarta parte de la riqueza mundial, está caminando sobre una cuerda floja. Y no estoy exagerando. El gobierno estadounidense gasta más de lo que ingresa año tras año. La deuda pública estadounidense ya supera los $33 billones, una cifra tan astronómica que cuesta trabajo visualizarla. ¿Qué significa esto en palabras simples? Significa que Estados Unidos vive pidiendo prestado para poder seguir funcionando, como una familia que utiliza la tarjeta de crédito para pagar hasta la comida del día. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Mientras el gobierno estadounidense gasta más de lo que ingresa, el mundo entero sigue confiando ciegamente en el dólar. Mientras Estados Unidos se endeuda hasta niveles históricos, los inversionistas de todo el planeta siguen confiando en su capacidad de pago. Compran bonos del Tesoro estadounidense porque creen que pase lo que pase, Estados Unidos siempre cumplirá sus deudas. Es como si tuvieras un amigo que cada mes gasta más de lo que gana, pero los bancos siguieran prestándole dinero sin dudarlo. Pero ¿qué pasaría si esa confianza se rompe? ¿Qué ocurriría si algún día el mundo empezara a dudar de la fortaleza del dólar o de la estabilidad política del país? Esa es la pregunta que inquieta a economistas, banqueros y líderes políticos de todo el planeta. Y la respuesta depende de algo más que números. Depende de la política interna de Estados Unidos, de sus divisiones, de las elecciones presidenciales y de la manera en que un puñado de políticos maneja el destino económico de millones de personas. La política y la economía en Estados Unidos están unidas como las dos caras de una moneda. No se puede entender una sin la otra. Vamos a recorrer los principales problemas que enfrenta la economía de Estados Unidos, desde la inflación hasta la deuda. Y vamos a descubrir cómo todo esto no solo afecta a los estadounidenses, sino a ti, estés donde estés. La inflación es, sin duda, uno de los enemigos más peligrosos para cualquier economía, y Estados Unidos no es la excepción. Durante décadas, el país logró mantener una inflación relativamente estable, convirtiéndose en el ejemplo que muchos querían imitar. Sin embargo, los últimos años demostraron que incluso la nación más poderosa del planeta no es inmune a este fenómeno. La inflación comenzó a subir con fuerza, los precios de la gasolina, de los alimentos y de la vivienda se dispararon, golpeando directamente a la clase media y baja. Y mientras tanto, la inflación golpea a los ciudadanos comunes. Para un país acostumbrado a una estabilidad casi eterna, ver cómo los precios subían mes tras mes fue un golpe de realidad. Y aquí entra en escena la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, cuya misión es precisamente mantener la inflación bajo control. La Reserva Federal decidió entonces aplicar la herramienta más poderosa de su arsenal,
subir las tasas de interés. Cada aumento en la tasa significa encarecer el crédito. Las deudas se vuelven más pesadas y los precios suben en todo el planeta. Cada vez que la Reserva Federal sube las tasas, las monedas de otros países se debilitan. ¿Te has preguntado por qué últimamente todo está más caro? ¿Por qué tu moneda local vale menos frente al dólar? La respuesta está en esta compleja red de decisiones económicas y políticas que se toman en Washington. Y aquí está la parte que te afecta directamente. Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Lo cierto es que, mientras se lanzan acusaciones de un lado y del otro, la realidad golpea a los ciudadanos. El costo de vida en Estados Unidos se disparó, y aunque los salarios han crecido, no lo han hecho al mismo ritmo que los precios. En términos simples, la gente siente que trabaja más, gana más en números, pero compra menos. Y esa frustración es el caldo de cultivo perfecto para la polarización política. Aquí se conecta economía con política de una forma brutal. Cada decisión de la Reserva Federal, cada discurso del presidente sobre la inflación, el ciudadano común ya no entiende si la economía va bien o mal, porque escucha un mensaje desde un lado y el mensaje contrario desde el otro. Lo único que sabe es lo que siente en su bolsillo, y eso es mucho más poderoso que cualquier estadística. Pero atención, el problema no es solo interno. Cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, todo el mundo tiembla. Los capitales huyen de países emergentes para refugiarse en el dólar. Las monedas locales se deprecian y las deudas en dólares se vuelven más costosas para naciones enteras. Es decir, la lucha contra la inflación en Estados Unidos no solo afecta a los estadounidenses, sacude la economía global. Y aquí aparece otro punto clave. El dólar se fortalece cada vez que la Reserva Federal endurece su política, lo que en teoría suena bien para Estados Unidos, pero genera un efecto perverso. Las exportaciones estadounidenses se encarecen y pierden competitividad frente a otros países. En pocas palabras, controlar la inflación puede terminar golpeando a sus propias empresas. Este es el laberinto en el que se encuentra hoy Estados Unidos. Un país atrapado entre el deber de controlar los precios y la necesidad de mantener su economía creciendo, entre las presiones electorales y las exigencias de los mercados, entre el interés de sus ciudadanos y el impacto que genera en el resto del mundo. Y mientras tanto, la Reserva Federal se convierte en una especie de árbitro todopoderoso que toma decisiones que afectan desde Wall Street hasta un pequeño agricultor en Latinoamérica que ve cómo su moneda se desploma. Pero la inflación y las tasas de interés no son el único frente de batalla. Detrás hay un monstruo mucho más grande, que crece en silencio y que amenaza con devorar todo: la deuda pública. La historia de Estados Unidos siempre se ha contado como la del país que todo lo logra. El lugar donde los sueños se hacen realidad. La tierra de las oportunidades infinitas. Pero hoy, detrás de los rascacielos, de los números del PIB y de la fortaleza del dólar, hay una verdad incómoda. La mayor potencia del mundo vive atrapada entre deudas gigantescas, una política cada vez más dividida y una economía que ya no puede sostenerse sin pedir prestado al futuro. El mundo observa con atención porque lo que ocurre en Washington no se queda en Washington. Cada decisión sobre el techo de la deuda, cada elección presidencial, cada movimiento de la Reserva Federal resuena en las bolsas de Europa, en los bancos de Asia y en los mercados de América Latina. Todos dependemos, en mayor o menor medida, de lo que decida un país que ya no parece tan seguro de sí mismo. Y ahí está la paradoja. Estados Unidos sigue siendo fuerte, sigue siendo influyente, sigue teniendo al dólar como rey. Pero sus grietas internas crecen. La polarización, el enfrentamiento político, el aumento de la desigualdad y la competencia global amenazan con cambiar para siempre el equilibrio del poder económico mundial. ¿Está Estados Unidos ante una nueva reinvención histórica? ¿O estamos presenciando el inicio de su declive como superpotencia? Nadie tiene la respuesta definitiva. Lo único cierto es que lo que pase en este país marcará el rumbo de la economía mundial en las próximas décadas. Así que la próxima vez que escuches hablar del dólar, de Wall Street o de las elecciones estadounidenses, recuerda esto: no se trata solo de un país, se trata del futuro de todos. Y si este análisis te ayudó a mirar la economía y la política de Estados Unidos con otros ojos, no lo dejes aquí. Comparte este video para que más personas entiendan lo que realmente está en juego. Deja tu opinión en los comentarios porque tu voz también forma parte del debate. Y únete al canal para que juntos sigamos desenmascarando las verdades que se esconden detrás de los titulares. El conocimiento es poder, y el poder de estar informados está en tus manos. Esta historia continuará desarrollándose y afectará tu vida de formas que quizás ni imaginas. Por eso es crucial mantenerse informado. Si te ha parecido interesante este análisis, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.